Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Romanos capítulo 7. Hermanos, ustedes conocen la ley y saben que la ley solamente tiene poder sobre una persona mientras esa persona vive. Por ejemplo, una mujer casada está ligada por ley a su esposo mientras éste vive, pero si el esposo muere, la mujer queda libre de la ley que la ligaba a él. De modo que si ella tiene relaciones con otro hombre mientras el esposo vive, comete adulterio, pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y puede casarse con otro sin cometer adulterio. Así también, ustedes, hermanos míos, mediante la muerte de Cristo han muerto con él a la ley para pertenecer a otro esposo. Ahora son de Cristo, de aquel que resucitó. De este modo nuestra vida será útil delante de Dios, porque mientras estábamos viviendo como los hombres pecadores, la ley sirvió para despertar en nuestro cuerpo los malos deseos, y eso nos llevó a la muerte. Pero ahora hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder, quedando así libres para servir a Dios en la nueva vida del Espíritu y no bajo la vieja ley escrita. ¿Vamos a decir por esto que la ley es pecado? Claro que no. Sin embargo, de no ser por la ley, yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Jamás habría sabido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Pero el pecado se aprovechó de esto y valiéndose del propio mandamiento, despertó en mí toda clase de malos deseos, pues mientras no hay ley, el pecado es cosa muerta. Hubo un tiempo en que sin la ley yo tenía vida, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado, y yo morí. Así resultó que aquel mandamiento que debía darme la vida, me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, y con el mismo mandamiento me dio la muerte. En resumen, la ley en sí misma es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿esto que es bueno habrá de llevarme a la muerte? Claro que no. Lo que pasa es que el pecado, para demostrar que verdaderamente es pecado, me causó la muerte valiéndose de lo bueno. Y así, por medio del mandamiento, quedó demostrado lo terriblemente malo que es el pecado. Sabemos que la ley es espiritual, pero mi naturaleza humana estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Pero si lo hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que es la ley, es buena. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza de hombre pecador, no hay nada bueno, pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Me doy cuenta de que, aun queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y me tiene preso. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero como hombre estoy sometido a la ley del pecado. Romanos capítulo 8. Así pues, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios nos ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la naturaleza del hombre pecador. Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado para de esta manera condenar al pecado en la propia naturaleza humana. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir lo que la ley ordena, pues ya no vivimos conforme a la naturaleza del hombre pecador, sino conforme al Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza del hombre pecador solo se preocupan por lo puramente humano,
pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Y preocuparse por la puramente humano lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del Espíritu te lleva a la vida y a la paz. Los que se preocupan por la puramente humano son enemigos de Dios porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Por eso, los que viven sometidos a los deseos del hombre pecador no pueden agradar a Dios. Pero ustedes ya no viven conforme a tales deseos, sino conforme al Espíritu. Si es que realmente el Espíritu de Dios vive en ustedes, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive, porque Dios los ha librado de la culpa aún cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a los deseos del hombre pecador, porque si viven ustedes conforme a tales deseos, morirán, pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esos deseos, vivirán. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por ese Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Padre mío. Y este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, si es que realmente sufrimos con Él, para después estar con Él en su gloria. Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. La creación espera con gran impaciencia el momento en que los hijos de Dios sean dados a conocer, porque la creación perdió su verdadera finalidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto, pero le quedaba siempre la esperanza de ser liberada de la esclavitud y la destrucción para alcanzar la gloria, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que hasta ahora la creación se queja y sufre, como una mujer con dolores de parto. Y no solo ella sufre, sino también nosotros que ya tenemos el Espíritu como anticipo de lo que vamos a recibir. Sufrimos profundamente esperando el momento de ser adoptados como hijos de Dios, con lo cual serán liberados nuestros cuerpos. Hemos sido salvados, pero solo en esperanza. Ahora bien, si lo que uno espera ya lo está viviendo, entonces no es esperanza, pues lo que uno ve no tiene por qué esperarlo. Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con constancia. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó, y a los que llamó los declaró libres de culpa. Y a los que declaró libres de culpa les dio parte en su gloria. ¿Qué más podremos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que le entregó a la muerte por nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien los declara libres de culpa. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió, todavía más quien resucitó, y está a la derecha de Dios rogando por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento, o las dificultades, o la persecución, o el hambre, o la falta de ropa, o el peligro, o la muerte? Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como a ovejas llevadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó.
Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y las fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. En el capítulo número 7 nos está mencionando Pablo y les ha dicho a los romanos que toma un ejemplo de cómo estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo y de que es importante el darnos cuenta de que Él es el único que nos puede ayudar. Cristo, por medio de Cristo llegamos a nuestro Padre Dios y el Señor, nuestro Padre, nos ayuda. Y no solamente con la ley, porque muchos pensamos que si cumplimos la ley que tenemos escrita, los mandamientos, las leyes que hemos aprendido en las Sagradas Escrituras, vamos al templo, a la iglesia y sentimos que cumplimos con las leyes que se nos establecen ahí, conforme a la ley escrita. Y que el cumplirla ya, con eso estamos cumpliendo. No. Pablo aquí sigue pidiéndole a los romanos, y nos pide a nosotros, que dejemos el pecado a un lado. Decimos que pecado es ausencia de Dios. Todo lo que no está conforme a lo que Dios te pide, eso es pecado. Si tú inventas algo que está en contra, o Dios te ha enseñado que eso no lo debes de hacer, y tú lo sigues haciendo, es pecado. Es una desobediencia. La ley es muy importante que se aclare para que tú tengas perseverancia en la vida. Anteriormente, si no había ley, pues no había pecado, pero de todas maneras estaba mal hecho lo que hacían. Pero no ibas a ser juzgado por haber violado la ley, pues no tenías una ley. Pero ya teniendo la ley, nosotros sabemos qué es lo que no debemos de hacer. Para eso es la ley, para servirnos, para sabernos nosotros qué es lo que no debemos hacer. Muy claramente nos menciona aquí, hermanos, ustedes conocen la ley y saben que la ley solamente tiene poder sobre una persona mientras esta persona vive, pero si esta persona muere, pues ya la ley ya se acabó. Y nos pone aquí el ejemplo de cuando una mujer está casada y se muere su esposo, pues ya no tiene nada que ver con su esposo, se puede volver a casar, no comete adulterio si se casa y tiene otro marido. Pero fíjense cómo nada más nos habla con respecto a la mujer y respecto al adulterio. No habla del hombre, cuando el hombre tiene relaciones con otra mujer y aún vive su esposa. Nada más nos habla de un sentido lineal conforme al hombre. Y muchos hablan y critican y dicen, es una misoginia, porque nada más pone de ejemplo a la mujer como si la mujer fuera pecadora. Debemos de entender que Saulo Pablo pues era judío, y los judíos tienen esa costumbre y esa tradición de manejar siempre que el hombre es lo primordial. Es por eso que se ha explicado que debemos de entender que nuestro Padre Dios nos ha explicado las cosas por medio del mensaje de la Escritura de nuestro Señor Jesucristo, conforme a las cosas así como las manejan los judíos, para que puedan ellos entenderla. Y ha puesto que el primogénito es muy importante, y así les enseña que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, es muy importante. Porque ellos así por naturaleza propia, siempre al hijo mayor le tienen mucha atención. Es el que va a dominar, es el que va a heredar, es el que va a regir, es el que va a sustituir al Padre, cuando él falte. Y por eso Dios nos enseña que ha mandado a su Hijo a salvarnos. Y resulta que los judíos, cuando supieron todo esto, se dieron cuenta de todo esto, no entendieron. No todos, pero muchos sí se convirtieron. Pero algunos otros, ¿qué es lo que hicieron? Mataron a nuestro Señor Jesucristo, crucificándolo, condenándolo a muerte. Y nos sigue diciendo aquí la literatura, así también ustedes, hermanos míos, mediante la muerte de Cristo, han muerto con él a la ley, para pertenecer
a otro esposo. Ahora no son de Cristo, de aquel que resucitó. Ahora son de Cristo, de aquel que resucitó. De este modo, nuestra vida será útil delante de Dios. Pues estamos unidos con Cristo y hacemos lo que Cristo nos enseña con los poderes, los dones, las virtudes del Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos llegar a tener un pago. No es un regalo, es un pago, que es la vida eterna. Nos sigue diciendo aquí, pero ahora hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder, quedando así libres para servir a Dios en la nueva vida del Espíritu y no bajo la vieja ley escrita. La vieja ley escrita será la de Moisés. Es algo curioso porque aquí Pablo está hablándole a los romanos y los romanos no son judíos. ¿Qué ley van a conocer los romanos? Pues la ley romana. Pero principalmente le está hablando también a los romanos que son judíos. Recuerden que Saulo era judío, pero tenía la nacionalidad romana, y no era el único. Había muchos judíos que ya habían nacido y tenían la nacionalidad romana. Muchos judíos se casaron con mujeres romanas y muchas mujeres judías se casaron con hombres romanos de nacionalidad romana. Había una mezcolanza. Pero aquí Pablo pues les está hablando a todos en general, y lo estamos entendiendo ahorita nosotros también. Y nos sigue diciendo en el versículo 7, ¿vamos a decir por esto que la ley es pecado? Pues claro que no. Sin embargo, de no ser por la ley, yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Con la ley empezamos a entender que no debemos de hacer cosas equívocas. Y por eso el Señor nos explicó las cosas que debemos de hacer poniéndonos una ley para que no estuviéramos ausentes de conocimiento. Pues mientras no hay ley, el pecado es cosa muerta, dice la Escritura. Hubo un tiempo en que sin la ley yo tenía vida, dice Pablo, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado. Sí, porque a lo mejor mucha gente agarraba lo que no era suyo y pues como no, nadie había dicho que esto era robo, pero en el momento que le dicen, esto es robo, pues llega el pecado en la persona. Es un ejemplo, ¿eh? Y yo morí. Así resultó que aquel mandamiento que debía darme la vida me llevó a la muerte. Sí, porque nosotros estamos pensando que los mandamientos son los que nos van a dar vida eterna y no. Acuérdense lo que dice en la carta de Santiago, una fe sin obras es una fe muerta. Santiago capítulo 2, versículo 17. ¿Y qué es lo que tenía que hacer el joven rico? Vender todo, dárselo a los pobres y seguir a Jesucristo. Hay que seguir a Cristo. Tenemos aquí al menos 4 evangelios para poder tener conocimiento de lo que Jesucristo quiere que nosotros hagamos, ya que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Va a haber sufrimiento. Y sí, tenemos que sufrir. Porque muchos piensan que, no, ¿cómo voy a sufrir? Estando bien con Dios, ¿cómo voy a sufrir? No. Los primeros apóstoles, los discípulos, los diáconos, la iglesia en su inicio sufrió mucho. Eran perseguidos. Lo hemos visto, que Saulo Pablo eran niños que perseguían a los cristianos para arrestarlos y matarlos, y él daba testimonio de que todo había sido así. Hoy en día hay mucho sufrimiento para seguir las cosas del Señor. El pecado te aleja, los vicios te alejan para el cumplimiento de las cosas del Señor, y así nos lo viene diciendo aquí en la Escritura, en esos capítulos. Dice, y yo morí, así resultó que aquel mandamiento que me iba a darme vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, y con el mismo mandamiento me dio muerte. Pues sí, pues. En resumen, la ley en sí misma es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿esto que es bueno habrá de llevarme a la muerte? Claro que no. Lo que pasa es que el pecado, para demostrar que verdaderamente es pecado, me causó la muerte valiéndose de lo bueno, que es el mandamiento. ¿Pero qué es lo que nos salva? Las obras, lo hemos dicho. Sabemos que la ley es espiritual, pero en mi naturaleza humana estoy vendido como esclavo al pecado. Saulo Pablo
hace un entendimiento muy claro. Somos seres humanos, tenemos debilidades, tenemos ausencia de conocimiento, de amor, porque no amamos a Dios. Y al no tener conocimiento, al no conocer a Dios, nos falta amor. Nos alejamos del Señor. Los vicios nos alejan del Señor. Todo clase de vicios. Sabemos que la ley espiritual dice muy claramente aquí: pero en mi naturaleza humana estoy vendido como esclavo al pecado. Y empieza a decir Pablo aquí algo muy curioso. Dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero. Y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Yo así, ay, esto no voy a hacer, y lo sigo haciendo. No me debo de portar así, y me sigo portando así. Me sale el carácter, me sale el odio, me sale el rencor, me sale la venganza. Sí. Y sigue diciendo, pero si lo hago, es lo que no quiero hacer. Reconozco con ello que la ley es buena. Es una lucha constante cuando te quieres quitar de ti tus malas acciones, tu mal comportamiento, tu mala forma de ser. Te cuesta trabajo, es un sufrimiento, no es fácil. Y no estoy hablando nada más de que digan muchos, hay que dejar de tomar vino porque te hace daño, dejar el tabaco porque te hace daño, dejar las drogas. No, sino hay gente que vive de robar, vive de secuestrar, quiere seguir violando, quiere seguir matando para quitarle a la gente lo poco que tenga. Hay gente que está enviciada con el poder y son diputados, son senadores, y después son gobernadores, y después son asambleístas, y después son alcaldes, y todavía quieren ser presidentes, y quieren más y más poder. Para tener el poder sienten una pasión por el poder. No solamente los vicios así comunes y corrientes, no. Hay muchos vicios que te hacen que te alejes del Señor, que hacen que estés lejos de la presencia del Señor. Dice aquí, porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza de hombre pecador, no hay nada bueno, pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Sí, pues sí pasa. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. El pecado vive en ti y te jala, ¿verdad? Te mueve, ¿verdad? Te atrae. Pero ve en mí algo que se opone en mi capacidad de razonar, es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Estamos presos en el pecado. ¿Sí? Es muy difícil. Cuando tú conoces a Dios, amas y lo quieres servir y sabes que tienes que retirarte de hacer estas cosas, pues te cuesta mucho trabajo y otros se olvidan. Otros se cambian de religión, salen de la iglesia católica, se van con los mormones, con los testigos de Jehová. Y los que son testigos de Jehová, cuando les empiezan a dar indicaciones, pues se salen y se van con los cristianos, o los que son cristianos, pues se salen de los cristianos porque no, pues a mí me están exigiendo que yo me porte así, que no fume, que no tome, que no vaya a fiestas, que no haga desfiguros, ¿verdad? Porque sí, pues en las fiestas ya tomados, pues hasta se desnudan, no andan bailando así con torsiones y andan haciendo ridículo y medio, ¿no? Andan en la perversión. Y eso es mínimo, ¿eh? Si no se drogan, si no hay pornografía, sexualidad, etcétera, etcétera. Y no les conviene, entonces pues empiezan a escuchar esto que ahorita nosotros estamos analizando. Muchos no lo entienden, y si lo entienden, dicen, no, no me parece. Yo no voy a dejar la vida que llevo, yo quiero conocer a Dios, pero para que me dé más dinero, para que me dé más poder, para que me dé más lujos, para que me dé más disfrutes, para que sacie mis deseos de mis 5 sentidos. Mucha gente dice, yo voy a misas y me nace, yo voy a ir a misas y Dios me hace el milagro de sacarme la lotería, de obtener ese puesto de poder en el gobierno. Yo voy y hago una acción de darle dinero a la iglesia, si me permite que yo gane tanto dinero en este negocio fraudulento que estoy haciendo de robarme el erario público de este estado, ¿no?
Y muchos ponen de antemano en otras ocasiones, dicen, es que pues necesito dinero, por eso robo para mantener a mi familia, para mantener a mis hijos, a mi esposa. Sí, porque todo lo disfrazamos, ¿no? Y cuando escuchan que todo eso es pecado, que todo eso está mal, entonces no se acercan a Dios, no se reconcilian, no hay confesión, no hay comunión, unión con Dios, no aceptan esto y se retiran. Prefieren la maldad. Entonces el pecado que vive en ellos los domina a ellos. Desdichado, dice de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero como hombre estoy sometido a la ley del pecado, dice Saulo Pablo a los romanos. Y a nosotros mismos ahorita mismo, ¿no? Entonces es muy importante, en este capítulo nos está mencionando Pablo, que es muy importante que te des cuenta que el pecado te domina, el pecado te envuelve, el pecado te está alejando del Señor. Y empiezas a tener problemas, porque te alejas del Señor, es como un niño pequeño, que suelta en las manos de su papá, y empieza a tener peligros, una simple araña en el pasto en donde anda caminando, una víbora, o que se caiga encima algo en ti, estando con tu papá de la mano, pues él está más a la expectativa. Puede llegar un ratero, un secuestrador y te rapta. Pero si estás en las manos de tu papá, pues es más difícil, casi imposible, que te vaya a hacer algo daño. Estás caminando solo, lejos de la mano de tu papá, que andas comiendo cualquier cosa cuando eres un niño. Estoy hablando de un niño pequeño de 3, 4 años, y se mete a la boca algo que se puede envenenar. Entonces, si está cerca de su papá le va a prohibir, no lo va a dejar que haga eso. Es lo mismo con nosotros, con Dios. Si nos alejamos de Dios, pues vamos a tener problemas de toda índole. Corporales, materiales, sociales, espirituales, morales, espirituales principalmente, ¿no? Pero es que nosotros somos los que nos alejamos, no Dios se aleja de nosotros. En el capítulo 8 dice, así pues, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. No nos podemos condenar si estamos con Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente. Así decimos en la liturgia, en la Santa Misa. Porque la ley del Espíritu que da vida es en Cristo Jesús, nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense bien lo que dice en el versículo número 2. Porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Sí. Si estamos con Cristo, estamos en el Espíritu del Señor. Y eso nos libra de todo mal. Y líbranos de todo mal. Decimos al final de la oración del Padre Nuestro. Estamos en el capítulo 8, en el versículo 2. Después sigue diciendo, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer. Pues sí. La ley de Moisés te decía, no hagas esto otro. No cometas adulterio, no digas mentiras, no robes. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y Jesús viene y nos dice, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. ¿Cómo puedes amar a alguien que no has visto? ¿Y cómo puedes odiar al que has visto? Sí, ¿verdad? Y eso, pues por eso lo odio, porque ya lo pues sí, pues es al que debes de amar, es al que le debes de hacer la obra, la misericordia, es al que debes de perdonar. Deja tu ofrenda en el altar, ve y reconcíliate, dice Jesucristo. Todo esto que les digo yo, pues Pablo no se los dice, porque Pablo no conoció a nuestro Señor Jesucristo en vida, y no vio dos pasajes que él hizo. Yo te los estoy explicando porque ya lo sabemos y los hemos leído en los evangelios. ¿Sí? Pero Pablo, en aquel entonces, todavía no se había escrito el evangelio, el primer evangelio que se escribió según la historia, que es el de Juan Marcos, que se escribió en los años 60, y estamos más o menos en los años 50 aquí con Saulo Pablo, aproximadamente. Entonces todavía le colgaban como unos 10 años para que Juan Marcos escribiera el primer evangelio que tenemos nosotros, históricamente hablando, que bueno, así nos dice la historia que se sucedió. Entonces por eso no les comenta a Pablo estos mensajes que yo les estoy diciendo. Hay que dejar tu ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con el hermano, con el prójimo. De nada sirve. De nada sirven los sacrificios
lo que debes de hacer es obras, limosna, oración y ayuno. Eso es lo que debes de hacer. Eso lo dice nuestro Señor Jesucristo en su vida que tuvo durante 3 años, vida pública. Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a la del hombre pecador, fíjense, semejante al hombre pecador, porque nuestro Señor Jesucristo no cometió ningún pecado. Es más, no se equivocó en nada, ¿eh? Todavía nuestra Santísima Madre tuvo algunos errores, no tuvo pecados. San José tuvo algunos errores, pero no tuvo pecados, como humanos. Pero nuestro Señor Jesucristo ni pecados ni errores. Semejante al hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para esta manera condenar el pecado en la propia naturaleza humana. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir lo que la ley ordena, pues ya no vivimos conforme a la naturaleza del hombre pecador, sino conforme al Espíritu. Fíjense muy claramente lo que dice este versículo 4 del capítulo 8 de Romanos, lo que dice Saulo Pablo, muy cierto. Lo hizo, todo esto lo hizo Dios para que nosotros podamos cumplir lo que la ley ordena, pues ya no vivimos conforme a la naturaleza del hombre pecador, sino conforme al Espíritu. Ya tenemos al Espíritu Santo y debemos de vivir vivimos la era del Espíritu Santo. Hijos del Espíritu Santo. Deberíamos de llamarnos hijos del Espíritu Santo. No cristianos, hijos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es de nuestro Padre Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos pues eran los primeros que estaban evangelizando, ya después de tantos años, después de 2000, que estamos en 2018, pues deberíamos de llamarnos los hijos del Espíritu Santo, ¿sí? La congregación del Espíritu Santo. Y de hecho hay congregaciones del Espíritu Santo que así se denominan, y que alaban y cantan y adoran a nuestro Dios con el Espíritu Santo. Los que viven conforme a la naturaleza del hombre pecador solo se preocupan por lo puramente humano, pues es normal, es natural, ¿verdad? Pero dice aquí, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu, que es lo más importante. Y es a lo que menos le ponemos atención. Nos vamos toda la vida viviendo de una forma material y corporal y nos olvidamos de una forma espiritual, que es lo más importante. Y nos sigue diciendo aquí, los que se preocupan por lo puramente humano son enemigos de Dios, porque ni siquiera quieren ni pueden someterse a su ley. Por eso los que viven sometidos a los deseos del hombre pecador, pues no agradan a Dios. Y ni les interesa, ¿eh? Al hombre pecador así, ni le vale al secuestrador, al delincuente, al ratero, al bandido, al violador. Por eso es más sorprendente que los pastores y los guías espirituales empiecen a violar a los niños. Y nos sorprende eso muchísimo. Dice, pues ¿qué nos conocen? ¿Qué no saben que eso no le agrada al Señor? Y es cuando nos damos cuenta de que Jesús nos lo avisó. Tengan cuidado, porque son lobos vestidos de ovejas. Van a decir que están conmigo y no es cierto. Y entonces nos damos cuenta de que esos son más pecadores todavía que nosotros. Pero ustedes ya no viven conforme a tales deseos, sino conforme al Espíritu. Si es que realmente el Espíritu de Dios vive en ustedes, pues sí. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive porque Dios los ha librado de culpa, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. O sea, está hablando de la resurrección de los muertos. Y cuando pase eso, pues yo no sé cómo vaya a suceder, nadie sabe. Podemos hacer muchas películas y fantasías, pero no sabemos cómo va a ser eso. Si morimos con Cristo, resucitamos con Cristo. Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a los deseos del hombre pecador.
Porque si viven ustedes conforme a tales deseos morirán, pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esos deseos, vivirán. Hay que tener al Espíritu Santo presente con nosotros para irnos quitando plenamente esas malas actitudes y ponernos a trabajar. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, decimos. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. ¿Y qué es la fe de tu iglesia? La fe son obras. Si no, entonces es una fe muerta. Entonces le decimos al Señor, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe, nuestras obras, y es lo que le llevamos al Señor, la ofrenda que les decimos que le llevamos. Y principalmente el estar bien con los demás, ayudar a los demás. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues hay que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Y no dejarnos guiar por nuestro razonamiento, nuestro entendimiento y nuestra capacidad intelectual. Muchas veces nos sentimos que somos capaces de desarrollar todo, desenvolver todo. Ay, más si somos profesionistas o somos... tenemos maestría y doctorado. Somos gente importante. Uy, no, pues, ¿quién nos para? Ya parece que el Espíritu Santo nos va a guiar. No, nosotros queremos guiar al Espíritu Santo. Queremos guiar al Señor, a Dios. A ver, Dios mío, a ver, aquí voy a poner esto y me lo cuidas. Ay, órale. Sí, porque así somos, ¿no? Bueno, así son. Así es la gente, los seres humanos de esa índole. Tener mucho cuidado. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Padre mío. Ya no le decimos Dios, le decimos Padre. Por eso Jesucristo les dijo, Padre mío. Aquí, Saulo Pablo debería haber dicho, Padre mío. Así es la forma que Jesús nos enseñó a orar a nuestro Padre Dios. Y les debió haber dicho aquí a los romanos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, no sea en el pecado. Líbranos de todo mal. Así sea. Pero no lo dijo, porque a lo mejor ni se lo sabía, la oración del Padre de Saulo Pablo, porque vuelvo a reiterarles, él está evangelizando de una manera judaica, porque tiene conocimiento de los libros de los profetas, de los libros de la historia de los caudillos del pueblo hebreo, de la vida y la historia de todos los patriarcas, desde Abraham y Moisés hasta la fecha, y de todo el Génesis. Y él está implantando, enseñando, evangelizando conforme a su conocimiento y conforme a lo que el Espíritu Santo le dice que diga. Pero él no estuvo como Pedro, que ya tenemos unas cartas ahí de Pedro, como Juan, que tenemos unas de Juan, o como los demás apóstoles que tenemos en el Evangelio de Mateo, en donde sí escucharon, se aprendieron y lo escribieron la oración del Padre Nuestro. Aquí es el momento para que Saulo Pablo también les dijera eso a los romanos judíos, pero bueno, pues nada más les dijo, digan, Padre mío. Y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Ahí podría decir, Jesucristo no dijo eso, ya no son siervos, son hijos de Dios. Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia de Dios. Somos herederos y coherederos de la gloria que nos ha prometido desde el inicio de la creación, la cual compartiremos con Cristo, si es que realmente sufrimos con Él, para después estar con Él en su gloria. Siempre y cuando suframos con Él, y sufrir con Él es eso que acabamos de mencionar, que nos cuesta trabajo quitarnos algunos vicios, pecados, malas actitudes, malos comportamientos, una forma inadecuada y educada que tenemos, que estamos mal educados. Y en la actualidad, pues mucha gente muchos jóvenes menores de 30 años, estamos en el 2018, menores de 30 años, están muy lejos de conocer, amar y servir a Dios. ¿Por qué? Porque no ha habido quien los dirija, quien les enseñe, quien los induzca a la verdad, al amor de Dios. Porque hay faltantes, hay mucha falta de pastores buenos, no de los disfrazados, porque de los disfrazados todavía hay muchos, se están acabando, ¿no? Dios los está quitando del camino. Pero hay muy pocos pastores, guías espirituales
y no les enseñan a la juventud. ¿Qué es lo que se está dedicando la juventud? Aquí estamos en México en el 2018 y la juventud se está dedicando a la delincuencia. Los delincuentes están reclutando a muchos niños y jóvenes para vender droga, para realizar secuestros. Los están enviciando. Y los jóvenes y niños, cuando ganan mucho dinero, pues se les hace algo grandioso. Los medios de comunicación en la actualidad hasta pasan la vida de aquellos narcotraficantes, de aquellos asesinos, de aquellos delincuentes, como si fueran los héroes de nuestros tiempos. Anteriormente, pues pasaban héroes, superhéroes, fantasiosos. Un Superman, un Batman, un Robin, ¿sí? Ahora no. Ahora los superhéroes son los narcotraficantes. Y pasan la vida de ellos como si fuese algo grandioso. Y la gente está embobada viendo el televisor, viendo en internet, viendo en las aplicaciones los programas de la vida de esos delincuentes. Y los ven de una manera así honorable, como si fueran lo máximo. ¿Y qué es lo que pasa a los niños y los jóvenes? Pues quieren ser igual que ellos. Ese es su ejemplo. Y a la falta de pastores, de que nos enseñen que el ejemplo a seguir es Cristo, pues entonces se ha cubierto ese mensaje de ejemplo por los malos, por el pecado. Pidámosle a Dios que nos ayude para que haya más pastores que nos guíen al sendero del bien, así como Saulo Pablo les está explicando a los romanos, y como muchos otros que sí son buenos pastores y están guiando, pero es mucha la mies y pocos los trabajadores, dice el Evangelio, algo que tampoco nos va a decir Saulo, ¿verdad? Porque tampoco escuchó eso. Nosotros lo leímos de los Evangelios, de la vida de Cristo, pero les digo, Pablo pues no tenía ese conocimiento todavía. Y nos menciona que hemos sido salvados por Dios, pero solo en la esperanza. Ahora bien, si lo que uno espera ya lo está viendo, entonces no es esperanza. Pues lo que uno ve no tiene por qué esperarlo. Pero si lo que esperábamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con constancia y con esperanza. De igual manera, el Espíritu de Dios nos ayuda a nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. El Espíritu Santo nos ayuda. ¿Cuántas veces vemos que mucha gente, enfrente de la imagen de nuestra Santísima Madre, se pone a rezar el Padre Nuestro? Enfrente de la imagen de un santo y se pone a rezar el Ave María. Enfrente de una imagen y se pone a rezar el credo, el acto de contrición. Pues no. ¿A quién le vamos a rezar el Padre Nuestro? Orar el Padre Nuestro. ¿A quién? A nuestro Padre Dios. Entonces, ¿por qué estás enfrente de una imagen? ¿A quién le vamos a pedir, hacer la oración del Espíritu Santo? Pues al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo pues no tiene ninguna imagen. ¿Es representativo como una paloma? Pues no, que pongan una paloma, ustedes se le pongan enfrente de la paloma a rezar el Espíritu Santo. No, ¿verdad? A lo mejor ustedes ponen la imagen de nuestra Santísima Madre, que no sabemos cómo era su imagen, no tenemos el rostro de nuestra Santísima Madre. Le hemos puesto todos los rostros según todas las razas que tenemos en este planeta, ¿no? Y a lo mejor nuestra Santísima Madre dice, ay, qué fea estoy ahí, ¿verdad? No, pues no creo que diga eso, ¿verdad? Pero nosotros hemos inventado su rostro. Bueno, está bien, pongan una imagen de una mujer representando a nuestra Santísima Madre con la vestimenta que ustedes quieran. ¿Pero qué le van a rezar? Pues mínimo el Ave María, o la Salve, o una oración hablándole a ella. No le van a rezar el Padre Nuestro.
no le van a rezar el Señor mío Jesucristo, el acto de contrición, no le van a rezar la oración del Espíritu Santo, la consagración del Espíritu Santo. Porque déjenme decirles que en la actualidad ya tenemos oración para todos los santos, ¿verdad? La oración de San Pedro, la oración de San Pablo, la oración de Tomás, la oración de Santiago, Santiago Apóstol, la oración de San Charbel, la oración de Juan Diego, la oración... no, sí, porque ya todos tienen sus oraciones. ¿Y quién inventó esas oraciones? Pues nosotros. Y ahí le estamos rezando a Juan Diego. ¿Cómo para qué? ¿Cómo perdemos el tiempo, de veras? Ahí le estamos rezando a San Juan Bosco, ¿como para qué? Ahí le estamos rezando a Juan Pablo II, ¿como para qué? Si eso fuera, nuestro Señor Jesucristo lo hubiera dicho: me voy, hagan oración a nuestro Padre Dios, Padre nuestro. Él hubiera dicho, y también le hacen oración al rato a mis discípulos, a mi madre, a los ángeles, le hacen oración, ahí inventan su oración y se las hacen. Pues no dijo eso. Entonces no caigamos en errores. Por eso muy claramente aquí dice que no saben ustedes hacer oración. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Ahí lo está diciendo, nadie lo está inventando, porque muchos de ustedes podrán decir, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice que no sabemos orar? Pues ahí lo dice, en el versículo número 26, ¿sí? Que no sabemos orar. ¿De qué capítulo? Del número 8, que no sabemos orar. Y bueno, estamos orando en donde no debemos orar. Hay un escritor, José Cabo de Villa, que deja un libro y dice orar con las cosas. Pues ahí los invito a ver si pueden algún día leer ese libro, que es muy importante, orar con las cosas. ¿Sí? Porque sí se puede orar con las cosas. Pero bueno, ese es otro punto. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman. Fíjense, Dios nos da todo, siempre y cuando Él se da cuenta que lo ama. No, todo nos da, todo, de veras. Parecemos sus consentidos. Claro, no vas a empezar a pedir un coche del año y de $1,000,000. No vas a empezar a pedir una residencia. No vas a empezar a pedir que te dé el puesto para robar. No. ¿Qué es lo más saludable que le podemos pedir? ¿Qué es lo más mejor o lo mejor que le podemos pedir a Dios? Primero, que nos ayude a no alejarnos de Él. Segundo, que nos dé vida y salud para trabajar con los dones del Espíritu Santo que nos ha regalado Él y que nos dio desde nuestro bautismo. ¿Qué otra cosa le podemos pedir al Señor? ¿Sí? Después de decirle que no nos deje alejarnos de Él y pedirle que nos dé salud y vida. ¿Qué? ¿Qué le podemos pedir? La vida eterna, después de que estemos aquí. Y en todo lo demás, estando así, pues lo vamos a tener. Vamos a tener nuestra casa, vestidos, sustento, nuestra familia, felicidad, sin gustos. No, el Señor nos lo va a ir dando. Es nuestro Padre, Él nos va a dar todo. Pero eso es lo que le debemos de pedir. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo. Esa es nuestra labor. Ya no nos debemos de preocupar por nuestros pecados, pues ya Jesús murió por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Es difícil quitar nuestros pecados. Aquí nos lo está diciendo Saulo Pablo, se lo está diciendo a los romanos, y principalmente a los romanos judíos. Y ahorita lo estamos entendiendo. Vamos a estar muy plenos de que tenemos que tener mucho cuidado. Después dice aquí en el versículo 30, dice. Bueno, vamos a leer anterior para darle un repaso. Dice, en el número 28 dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo a sus propósitos. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde el principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. Nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Y a los que Dios destinó desde un principio también los llamó, y a los que llamó
los declaró libres de culpa y los ha declarado libres de culpa y les dio parte de su gloria. Podríamos decir que está hablando de los discípulos, ¿no? Los habló desde antes, los eligió desde antes. ¿Qué más podremos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. Pues no. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que le entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo habrá de darnos también, junto con su Hijo, todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien los declara libres de culpa. ¿Quién podrá condenarlos? Pues solamente Dios, y Dios es el único que nos quita la culpa. Cristo Jesús es quien murió todavía más, quien resucitó. Dice aquí, Cristo Jesús es quien murió todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios rogando por nosotros. O sea, lo dice de una manera muy bonita Saulo Pablo, ¿no? Dios, Jesús está ahí a la derecha de Dios, ¿no? Otros dicen, está sentado a su diestra, ¿no? Hacen estar los dos sentados así, nuestro Padre Dios y Jesús, ahí descansando, viendo cómo nos agarramos aquí, ¿no? No. Es una forma muy bonita de decirlo, ¿verdad? Muy pintoresca, diría yo, si estuviéramos usando pintura muy pintoresca, ¿verdad? Está diciendo que están ahí, porque Dios es las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Pues nadie, estamos con Dios. El sufrimiento o las dificultades, o la persecución, o el hambre, o la falta de ropa, o el peligro, o la muerte. ¿Qué nos puede separar? Pues nada. Si estamos con Dios, no nos va a interesar el sufrimiento. Ahí nos la vamos llevando. Dice, Señor, ya no aguanta el sufrimiento, pero bueno, pues si tú quieres que lo tenga, lo tengo y lo he de soportar, y si no, pues hasta aquí acabé y me moriré. Y que vienen dificultades y todo, pues, Señor, pues ni modo, ahí tengo las dificultades, a lo mejor yo me las busqué, ¿verdad? Pero ayúdame para que esas dificultades se disipen y yo siga haciendo lo que me corresponde conforme a los dones del Espíritu Santo, las obras de caridad espirituales y corporales. O la persecución, en ese entonces, pues, tanta gente que fue perseguida, Saulo, Pablo, andaba persiguiendo a sus propios hermanos cristianos, judíos y no judíos. O el hambre, es el que también te puede provocar que te separes del amor de Dios. O la falta de ropa, o el peligro, o la muerte. ¿Sí? Si estamos con Dios, no es que vayamos a saborear la muerte es horrible. El que nos moramos es horrible. ¿Sí? Pero si estamos con Dios, sabemos que la muerte tiene que llegar, tarde o temprano, y pues ni modo. Hagamos todo lo posible antes de que llegue ese momento. Quién sabe cuándo vaya a llegar, pero cuando llegue, pues ni modo, llegó y estamos bien con el Señor, haciendo lo que Él nos pide que hagamos, y se acabó. Eso no nos va a procurar que nos alejemos del amor a Dios. Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como ovejas llevadas al matadero, dice el Escritor. Pero todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes, ni las fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro. ¿Sí? ¿Cómo nos van a separar los ángeles del amor de Dios? Sí, porque puede haber ángeles malos, ¿no? Y si los hay, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios, porque todo ha sido creado por Dios. Sí, hay cosas que hemos creado los hombres, pero hemos agarrado cosas que ha creado Dios para poder crear nosotros otras cosas. Sí, ¿no? Porque van a decir, bueno, las mesas, ¿quién las ha creado? Pues los hombres, pero ¿de dónde sacan las mesas? Pues del metal o de la madera. Y la madera viene del árbol, y el árbol es una creación de Dios. Y los metales están incrustados ahí en las montañas. Las montañas fueron la naturaleza que creó Dios. O sea, somos creadores, sí, de cosas pequeñas nosotros, ¿no? Pero todo es creado por Dios. Pero nada de las cosas creadas por Dios nos va a hacer separarnos del amor que le tengamos a Dios, siempre y cuando
nos hayamos convertido alejado del pecado. Nada podrá separarnos del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada. Si estamos con Cristo, estamos con Dios, estamos con el Espíritu Santo, hagamos todo lo posible por seguir y continuar. Es difícil, vamos a sufrir, no es fácil, eso tengámoslo en mente, porque la lucha es constante. No claudiquemos. Y el consejo, como dijo aquí Pablo, que no nos mencionó la oración del Padre Nuestro, que nada más dijo Padre mío, el consejo que les doy es recordar la oración que nuestro Señor Jesucristo les enseñó a los apóstoles que conocieron en vida a nuestro Señor Jesucristo, que es la oración del Padre Nuestro. Que Dios te bendiga.